Arrancamos con este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, de verdad, vuela la cabeza. Pensémoslo un segundo. Si nos duele el estómago o sentimos un nudo de ansiedad, lo primero que asumimos es que hay un fallo mecánico en nuestra biología, ¿verdad? Pero, ¿y si la cultura y la sociedad estuvieran moldeando literalmente lo que sentimos bajo la piel? En esta exploración vamos a desentrañar toda esta conexión y a poner patas arriba algunas de las ideas más básicas que tenemos sobre la naturaleza humana. Vamos allá. La gran pregunta para empezar, ¿ocurre la tristeza en el cerebro o en la sociedad? Pensemos en cómo funcionamos a diario. Damos por sentadísimo que nuestras emociones y nuestra salud mental son cosas estrictamente internas, como si fueran simples chispazos químicos o instintos que nacen y mueren única y exclusivamente dentro de nosotros. Pero ojo, porque la antropología nos cuenta una historia muchísimo más profunda. Nos dice que nuestras vivencias físicas, ese nudo en la garganta o esa taquicardia, no pueden separarse ni de broma de las fuerzas culturales que nos rodean. Vale, vamos a sumergirnos en esto con nuestra hoja de ruta. 1. El mito del cuerpo separado. 2. Biología contra cultura. 3. La trampa biomédica. 4. La corporización del malestar. Y 5. Hacia una nueva salud mental. Punto número 1. El mito del cuerpo separado. Para entender de dónde venimos, hay que hablar del dualismo cartesiano. Esta idea filosófica tiene ya unos cuantos siglos a sus espaldas, pero ha marcado a fuego todo nuestro sistema de creencias en Occidente. Básicamente, al separar de forma tan radical la mente del tejido físico, empezamos a ver el cuerpo humano como si fuera un coche, ¿no? Una especie de máquina de carne que simplemente hay que controlar, medir y observar desde fuera. Y sí, a ver, esta perspectiva trajo avances médicos innegables, por supuesto, pero también nos puso una venda en los ojos. Durante muchísimo tiempo nos impidió ver cómo las emociones se viven físicamente. Tratábamos los sentimientos como si fueran simples estorbos, como ruidos irracionales que molestaban al intelecto. Pasamos al punto 2. Biología contra cultura. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es el choque entre estas dos visiones tan distintas. Por un lado tenemos a los universalistas. Seguro que suena el famoso estudio de Paul Ekman que nos viene a decir que todos los humanos venimos de fábrica con programas afectivos básicos, totalmente automáticos e instintivos. Según esto, una cara de sorpresa es idéntica aquí y en la otra punta del mundo. Pero, por otro lado, llega el enfoque constructivista a plantearnos un reto enorme. Nos dice que no, que las emociones son en realidad juicios sociales súper complejos, juicios que estamos negociando constantemente a través del lenguaje, de las normas y de la cultura específica de cada comunidad. Y es justo aquí donde la perspectiva social entra con una fuerza brutal, porque resulta que no podemos aislar una emoción como si fuera una simple reacción en una placa de Petri. Las estructuras sociales, la desigualdad, los roles de género, todo esto dicta de forma aplastante cómo categorizamos y cómo expresamos lo que sentimos en el día a día. Pensémoslo bien, hay reacciones que se permiten o se reprimen dependiendo puramente de nuestro estatus social. El lenguaje que usamos no se limita a ponerle una etiqueta a lo que sentimos, literalmente da forma a la experiencia emocional. Sirve para mediar en conflictos, para definir quiénes somos e incluso para mantener o desafiar las jerarquías de poder de toda la vida. Vamos con el apartado 3. La trampa biomédica. Llegamos a un concepto clave, el modelo médico hegemónico. Es fundamental entender cómo opera la biomedicina de hoy en día. Lo que hace es coger fenómenos que son profundamente sociales, relacionales y emocionales y los traduce, casi por arte de magia, en trastornos puramente orgánicos e individuales. Al actuar de una forma tan rígida, la clínica moderna básicamente aísla al paciente, le arrebata por completo su realidad subjetiva y borra de un plumazo las condiciones de vida adversas que probablemente causaron ese malestar en primer lugar. Al final, se reduce todo el peso del sufrimiento humano a una simple lista de síntomas biológicos que, en teoría, solo hay que apagar con un interruptor. Vamos a avanzar y ver cómo esto se desarrolla históricamente a lo largo de esta línea temporal. Todo arranca a finales del siglo XVIII. Ahí nace la llamada mirada anatomoclínica. El cuerpo enfermo pasa a ser un simple objeto de estudio médico, una cosa más. Luego damos un salto al siglo XX, donde entramos de lleno en la biopolítica del control físico, el aislamiento puro y duro a través de la institucionalización en manicomios. Y finalmente aterrizamos en nuestro presente, un modelo totalmente dominado por los psicofármacos. La estrategia ahora es silenciar por la vía rápida el malestar social y las aflicciones del día a día, tratándolas de forma aislada en la consulta como si fueran meros desequilibrios químicos. Sección 4. La corporización del malestar. Y aquí es donde la antropología nos regala un concepto que lo cambia todo, la corporización o embodiment.
Esto supone un salto gigantesco en cómo entendemos nuestra propia existencia. Dejamos de ver el cuerpo desde fuera, como si fuera una carcasa mecánica a la que simplemente le pasan cosas. Ahora entendemos el cuerpo como el sujeto mismo que experimenta el mundo. Es el terreno donde vivimos. Es ese lugar inseparable donde la cultura, las presiones económicas y las relaciones sociales dejan su huella permanente y se sienten físicamente, minuto a minuto. Para entender la magnitud de esto, fijémonos en esta tremenda afirmación del sociólogo Pierre Bourdieu. Él acuñó la idea del hábitus, que nos explica a la perfección cómo nuestras condiciones sociales, ya sea la falta de dinero, el estrés laboral que no cesa o las dinámicas de dominación, no se quedan flotando en el aire. Para nada, literalmente se meten bajo nuestra piel. Se transforman en reflejos físicos, en esa postura tensa que llevamos todo el día, en nuestros gestos más cotidianos y en un dolor totalmente encarnado. Básicamente, lo exterior se vuelve profunda y dolorosamente interior. Y esto ilustra de manera brillante lo que desde la antropología llamamos itinerarios corporales. Al observar esta figura encapuchada en medio de un entorno urbano que se nota áspero y difícil, nos damos cuenta de algo vital. El sufrimiento social, la marginación, la precariedad, no son conceptos teóricos que leemos en un libro. Se manifiestan de una forma tangible, pesada, en la propia forma de caminar de las personas. La calle, la ciudad y todas sus desigualdades moldean nuestra postura y acaban grabando en nuestra propia anatomía el padecimiento de la sociedad entera. Y llegamos a la sección 5, una nueva salud mental. Bueno, juntando todas las piezas del puzzle, nos topamos con una necesidad urgente. Tenemos que frenar una tendencia que es, francamente, muy peligrosa. Hay que dejar de traducir las deficiencias del sistema, la falta de apoyo social y esa presión brutal por rendir constantemente en patologías puramente individuales que se supone que arreglamos con una pastillita y listo. Es absolutamente crucial reconocer que el sufrimiento es en gran medida un producto sociopolítico. Si queremos avanzar de verdad, tenemos que tratar a las personas como sujetos que sienten y padecen dentro de un contexto real. Tenemos que dejar de medicalizar reacciones que son totalmente normales ante mundos que a veces son muy hostiles. Es hora de reparar esa vieja fractura y volver a integrar mente, cuerpo y sociedad en un solo continuo. Y para cerrar esta exploración, nos quedamos con una reflexión que invita a darle unas cuantas vueltas al asunto. Si el malestar mental refleja las fracturas de nuestra sociedad, ¿podremos alguna vez curarlo usando solo pastillas? Es una invitación ineludible a replantearnos de arriba a abajo cómo sanamos. Si la raíz más profunda de nuestro dolor, tanto psicológico como físico, no está solo bajo la lente de un microscopio, sino que se esconde en las grietas de nuestras ciudades, nuestras políticas y nuestras dinámicas de poder, entonces el remedio no puede ser exclusivamente individual. Tendrá que ser tan estructural y tan colectivo como lo es la propia enfermedad. Ojalá este análisis haya servido para despertar esas ganas de seguir cuestionando qué significa realmente la experiencia humana.